¿Se ve ya la pizarra? Sí, profe. Sí, Bueno, sí, se ve perfecto. Perfecto. Habíamos hecho con Cris el punto A, el 4A. Vamos a hacer el B ahora, ¿no? Dice, teniendo en cuenta las matrices del punto 2, o sea, yo acá ya fui copiando las matrices del punto 2, cosa que no tengamos que volver y copiarlas. Así que, bueno, dice la matriz 2 por la matriz G menos 3 por la matriz I. La matriz G era esta y la matriz I era esta. Y entonces tenemos que resolver, ¿no? Dijimos ayer que cuando multiplicamos por un escalar, es decir, por un número real, una matriz, lo que hay que hacer es multiplicar cada valor de la matriz, cada elemento de la matriz por ese escalar, por ese número real, es decir, por 2. Entonces, hacemos 2 por 7 y nos queda 14, 2 por 3 que nos da 6, 2 por 0 nos da 0, 2 por menos 1 nos da menos 2, eso es un 1, ahí está. 2 por 0, 0, 2 por 2, 4. En el segundo término, otra vez tenemos un número real, que sería el menos 3 o el 3, podemos poner, multiplicado por cada elemento de la matriz. Entonces nos queda 3 por 3, 9, 3 por 0, 0, 3 por menos 2, menos 6. Y ahora hay que restar dos matrices. Pero tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esta matriz tiene 2 filas y 3 columnas. Es de 2 por 3. Y esta matriz es una matriz fila, tiene una fila y 3 columnas. Y si las matrices son de distinta dimensión, porque no tienen la misma dimensión o tamaño, podemos decir, entonces no las podemos restar entre sí. Entonces, fíjense que acá dice hallar siempre que sea posible. En este caso no es posible resolver esto. No es posible resolver. ¿Se entiende? ¿Por qué no es posible resolver? Porque las matrices son de distinto tamaño. Y para sumar o restar matrices tienen que tener el mismo tamaño. Si no, no se puede. No hay ninguna consulta en el chat. Bueno, vamos con el C. En el C tenemos otra vez 3 términos y otra vez tenemos multiplicación por un escalar, ¿no? O sea, tenemos acá esta matriz multiplicada por un medio, esta es la matriz H, por eso un medio por H, yo ya copié la matriz H, ya copié la matriz C, y ya copié acá la matriz identidad de orden 3 por 3. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ayer? Que si tenemos I de 3 por 3, en realidad lo que nos quiere decir esto es que tenemos la matriz identidad de orden 3 por 3. La matriz identidad es aquella que tiene 0 por todos lados, excepto en la diagonal, que tiene unos. ¿Sí? Entonces, empezamos a multiplicar un medio por 8, y nos da 4, un medio por 4, sería la mitad de 4, que es 2, un medio por 0, 0, un medio por 0, 0, un medio por menos 2 nos da menos 1, un medio por 2 nos da 1, un medio por 0, 0, un medio por 0, 0, un medio por 6, la mitad de 6, que es 3. Eso nos da el primer término. El segundo término tenemos que multiplicar por 2 a cada elemento de esta matriz. Entonces nos queda 2 por 3, 6, 2 por 7, 14, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 4, 8, 2 por menos 6, menos 12, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Menos la matriz de identidad, que no hay que hacerle mucho. Y entonces ahora tenemos una suma y una resta de matrices que son todas de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Entonces sí las podemos sumar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y bueno, el resultado va a ser la suma 4 más 6 menos 1. Ese va a ser el elemento que está en la fila 1, columna 1, ¿no? 4 más 6 es 10, menos 1, 9. Después, para el elemento A sub 2, 2, hacemos primera fila, segunda columna, sería A sub 1, 2, ¿no? Hacemos 2 más 14 más 0. 2 más 14 más 0, eso nos da 16. Después, y así sucesivamente, ¿se entiende? Bueno, a ver con otro color. Este elemento más este menos este. Sería 0 más 0 menos 0. Nos da 0.
Y así, después este elemento. Hacemos 0, más 0, bueno, acá otra vez un 0, nos da 0, y así, menos 1, menos 4, menos 5, menos 1, menos 6. Después 1 más 8, 9, menos 0, 9. 0 más menos 12, menos 12, menos 0, menos 12. 0 más 2, 2, menos 0, 2. 3 más 2, 5, menos 1, 4. Y entonces esta va a ser el resultado final. ¿Sí? Esta matriz. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? En el chat no hay ninguna consulta, Ceci, por las dudas. Bueno, Así que pasamos a la D. En la, ¿sí? ¿Me podría explicar por qué es 3 por 3? Porque me perdí. Este 3 por 3 solo me indica el tamaño de la matriz, de cada una de las matrices. Siempre en cada matriz podemos indicar su tamaño. En este caso tenemos 3 filas y 3 columnas. Por eso ponemos 3 por 3, ¿no? O sea, el primer numerito me indica la cantidad de filas horizontales y el otro 3 me indica la cantidad de columnas, que son las verticales. Nada más que eso, ¿sí? Okay, lo que sí, para poder sumar o restar matrices, tienen que tener el mismo tamaño. Si tienen distinto tamaño, no se las puede sumar ni restar. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos con lo que sigue. Ahora tenemos 291 traspuesta, o sea, esta matriz traspuesta. Traspuesta significa cambiar de lugar la fila y la columna de cada elemento. O sea, si tenemos una matriz, ¿no es cierto?, A sub i j, la matriz traspuesta de esa es la matriz formada por los elementos A sub j i. Es decir, si este elemento está en la fila 1, columna 1, ahora va a seguir estando en la fila 1, columna 1. Pero este 9, que está en la fila 2, columna 1, ahora va a estar en la columna 2, fila 1. Es decir, va a estar acá. Y el 1 también, que estaba en la fila 3, columna 1, va a estar en la columna 3, fila 1. Es decir, que la traspuesta de una matriz columna es una matriz fila. Digamos, si lo teníamos antes de forma horizontal, que ahora de forma, perdón, si antes los teníamos de forma vertical, ahora los tenemos de forma horizontal, ¿no? Más 5 por 3, 0, menos 2, que es otra matriz que teníamos en la consigna. Y ahora, bueno, vemos que en el primer término no podemos hacer nada, en el segundo lo que hacemos es multiplicar por un escalar, es decir, multiplicamos cada elemento de la matriz por 5. Como había hecho Cris ayer, entonces hacemos esas flechitas, no digo, 5 por 3, 15, 5 por 0, 0, 5 por menos 2, menos 10. Y acá copiamos la que teníamos. Pregunto, ¿qué tamaño tiene esta matriz o qué dimensión? Es lo mismo. 1 por 3. 1 por 3. 1 por 3. ¿Y esta? También. También 1 por 3. Por eso podemos sumarlas, porque tienen exactamente el mismo tamaño. Y eso nos da como resultado la suma de los elementos homólogos. Entonces, 2 más 15, 17, 9 más 0, 9, 1 menos 10, 2, 1. 1 menos 10, menos 9. Y ese es el resultado, entonces. Ceci, perdón, no te quería interrumpir mientras estabas explicando. Bueno. Acá 3 alumnos dicen que se perdieron. Creo que en la parte? La traspuesta. La traspuesta. Bueno, ustedes saben, habrán visto en la teoría, que una matriz se puede definir por la posición de sus elementos. Entonces, si tenemos elementos, supongamos que tenemos una matriz de orden 2 por 3, ¿sí? Esto es como algo teórico que vamos a repasar, ¿eh? Entonces tenemos 2 filas y 3 columnas, ¿no? 2 filas y 3 columnas, tenemos esa cantidad de elementos. A los elementos los podemos llamar de forma genérica a todos los elementos. Y van a tener como subíndices 2 numeritos, uno que me indica la fila y otro que me indica la columna.
Este elemento está en la primera fila, primera columna. Entonces, es el elemento A sub 1, 1. Este elemento está en la primera fila, segunda columna. Es el elemento 1, 2. Primera fila, segunda columna. Este está en la primera fila, tercera columna. Es el A sub 1, 3. ¿Sí? Este A está en la segunda fila, primer columna. Es el elemento 2, 1. Este es el elemento A sub 2, 2, porque está en la segunda fila, segunda columna, y este es el elemento A sub 2, 3, está en la segunda fila y tercera columna. Entonces, ese I y este J hacen referencia a esos subíndices de forma general. ¿Sí? Si yo tengo la traspuesta, que sería esta operación que deberían haber visto en teoría, se cambian los valores, ¿no? En vez de A sub IJ, considero A sub JI. Entonces, le cambio de lugar, en vez de A sub 1, 1, bueno, acá por más que cambie me queda en el mismo lugar, ¿no? A sub 1, 1, ¿no? Lo rosado, vamos a poner que son las filas, y lo celeste me indica la columna. ¿Se entiende eso? Entonces, ahora yo voy a escribir los mismos elementos, pero los voy a cambiar, los voy a intercambiar, lo celeste por lo rosado. Eso pasa en la traspuesta, ¿sí? ¿Pregunta? Entonces sería, en vez de 2 por 3, sería 3 por 2 ahí. Exacto. La matriz traspuesta de una matriz 2 por 3 me da una matriz 3 por 2. Porque si yo cambio ahora, me va a quedar, ¿no es cierto? El elemento, este primero me queda ahí. Pero este me queda en la segunda fila, primer columna, porque le intercambié los valores de lugar, ¿no? Me queda en la primera columna, pero segunda fila, para que me quede A sub, en vez de A sub 1, 2, A sub 2, 1. Y así sucesivamente. Acá me va a quedar el elemento A sub 3, 1, acá el A sub 2, 1, acá el A sub 2, 2, y acá el A sub 2, 3. Entonces, la traspuesta de una matriz, lo que me hace es, la obtengo, digamos, cambiándole los subíndices, puede decirse de esa manera, a los de la matriz original, ¿no? Y ubicándolos, digamos. El tamaño, si era de 2 por 3, me queda de 3 por 2. O sea, se me invierten las filas por las columnas. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más o no? Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahora lo vamos a volver a hacer. En el chat igual no hay ninguna consulta, Ceci, perdón, por las dudas. Perfecto. Se ve que entendieron. Bueno, igualmente si quedó ahí dando vueltas la idea, no se entendió mucho, porque lo expliqué muy desde la teoría, lo vamos a ver ahora desde la práctica. Ahora tenemos que transponer, ¿sí? ¿Qué quedó el ejercicio? ¿Terminaba ahí? Sí, termina ahí. Ok. Este es el resultado. Es la matriz que tiene una fila de 3 columnas, y sus elementos son 17, 9 y menos 9. Fin. No hay nada más para hacer. Pero que por las dudas no te saltaste la C o me perdí yo. La C está acá. Ah, bueno, gracias. Este es el resultado. La B era la que no se podía resolver. O sea que ese fue el resultado, fue que no se podía, no es posible resolver. Bueno, en la E vamos a transponer entonces esta matriz. Lo que podemos hacer es la primera fila, para hacerlo de forma fácil, ¿no? La primera fila, escribimos en ese orden, pero en la como primera columna. O sea, 1, 3, 5, en vez de ser la primera fila, pasa a ser la primera columna. Y menos 1, 0, 2, pasa a ser, en vez de la segunda fila, la segunda columna, ¿no? Esa es la traspuesta. Digamos que hacerlo en la práctica es más fácil que pensarlo teóricamente. Acá copiamos la primera fila, 7, 3, 0, como tenemos que transponer también, la copiamos como primer columna, 7, 3, 0. Y la segunda fila va a ser la segunda columna, menos 1, 0, 2. Profe, le hago una pregunta tonta. ¿Sí? No, ninguna pregunta. ¿Nos podría aparecer, por ejemplo, como traspuesta de la traspuesta? ¿La traspuesta de la traspuesta? Sí. Sí. Y aquí es igual la traspuesta, claro.
Si yo tengo, eso sería una propiedad. La traspuesta es la misma ¿Da matriz. igual? Claro, exactamente. Sí, sí, muy bien. Es más, no sé si hasta está en la teoría esta Sí. propiedad. Sí, podría aparecer tranquilamente. Bueno, y ahora entonces vamos a resolver, ¿no? Ya no tenemos que transponer nada más. Tenemos este signo menos, que es como si tengamos un -1 multiplicando todos los elementos de la matriz, o sea que nos va a cambiar los signos de todos los elementos de la matriz. Nos va a quedar -1, 1, -3, bueno, 0, -5 y -2. Más, y este 3 por, otra vez, multiplicamos todos los elementos por ese número 3. Nos da 21, -3, 9, 0, 0, 6. Y ahora, como ambas matrices son de 3 por 2, podemos sumarlas, ¿no? 3 filas y 2 columnas. Y sumamos los elementos homólogos, o sea, -1 más 21, que nos da 20, ¿no? Después, 1 más -3. 1 menos 3, que nos da -2. No sé, a ver, vamos a poner todos en el mismo tamaño. -3 más 9, que nos da 6. ¿Se entiende? 0 más 0, que nos da 0. A ver si esto está bien. No. -5 más 0, que nos da -5. Y por último, entonces -2 más 6, que nos da 4. Y esa es entonces la respuesta. Igualmente pueden ir chequeando, porque vieron que al trabajar con tantos numeritos, o si ustedes trabajan, no, este no es. Bueno, creí que lo tenía abierto. Acá está. De este trabajo práctico están las respuestas, ¿sí? Así que pueden ir chequeando, ven, esta es la que obtuvimos ahora. Pueden ir chequeando tranquilamente los resultados de todos los ejercicios, que por ahí eso no lo teníamos con los anteriores. ¿Alguna pregunta? En el chat no hay ninguna, ¿No? Ceci. Bueno, vamos con el F entonces. El F dice 8 por, dejo un poquito ahí, 8 por esto menos 4 por esto. O sea, acá es lo mismo. No, profe. 7 por 8, 56, o sea, multiplicamos el 8 por cada elemento, ¿no? O 3 por 8, 24. Eso igual no se puede resolver, ¿no? Claro, ya podemos anticipar que esto nos va a dar una matriz de orden 2 por 3 y que esto nos va a dar una De 2 por matriz 2. de 2 por 2. O sea que ya ahí ya vemos que esto no se puede resolver. Claro, ahí, profe, ya, digamos, no resolveríamos, solo justificaríamos que no se puede resolver. Claro, si quieren, hacemos todo, pero ya directamente, si uno sabe que acá me van a dar 4 números y que acá esto lo voy a tener que completar, y ya, ahí ya podemos decir, no se puede resolver porque no se pueden sumar una matriz de 2 por 3 con una de 2 por 2. Perfecto, me encantó que ya hayan dicho antes. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a poner igual por las dudas para que no se confundan. 12, 0, menos 4, 4. Esos serían los valores, Perdón, ¿no? Ceci, antes que sigas, Sí. acá Analia decía que no se puede resolver esta matriz. No Muy sé si bien, está perfecto. claro. Sí, justo lo charlamos. Se hacía Lo alusión charlamos a lo que vos recién. estabas diciendo. Perfecto, muy bien, Analia. Claro, claro. Bueno, en el punto 5, vamos a pasar al punto 5. Dice, con las mismas matrices del punto 2, hallar la matriz X si, bueno, si pasa cada una de estas ecuaciones, ¿no? Yo ya ahí las copié, ya copié las matrices para que no tengamos que estar
yendo y volviendo, ¿no? La matriz F es esta, la matriz B es esta. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que la suma de matrices es conmutativa, así que resolver una ecuación que involucra matrices es sencillo porque, o sea, y que involucra sumas y restas de matrices, vamos a decir acá, y productos por un escalar, es sencillo porque equivale a resolver, o podríamos compararlo con una ecuación de números reales como venimos resolviendo, ¿no? Fíjense que ahora la X no es un número real, sino que es una matriz. Entonces se puede resolver para despejar X, esto que está sumando pasa restando, aunque ya sabemos que en realidad lo que hacemos es sumar a ambos miembros 2F, ¿no? Tenemos menos 2F más X, entonces lo que hacemos es sumar 2F a ambos miembros, y después esto con esto me da la matriz nula, ¿sí? Me queda 0 más X, donde 0 no es el número real, sino que es la matriz nula. Esto nos queda 3B más 2F, y también seguramente habrán visto en la teoría que la matriz nula es el elemento neutro de la suma de matrices, entonces esto me queda X igual a 3B más 2F, ¿no? Es un poco lo que vamos a hacer, nada más que lo vamos a ir haciendo con las matrices en sí. Ahora, no sé si vieron la multiplicación de matrices, pero si tuviéramos que pasar algo multiplicando, dividiendo, digamos algo así, o multiplicando por la inversa, es decir, A por B, donde A y B son matrices, es distinto que B por A. Y entonces ahí ya no va a pasar lo mismo, ¿sí? Acá me estoy anticipando un poco al futuro. Acá no tenemos todavía ninguna multiplicación de matrices, pero si lo tuviéramos, tenemos que tener en cuenta que no se cumple la propiedad conmutativa, y eso va a cambiar un poco a cómo despejamos la matriz X con respecto a lo que ya sabemos de despejar un número X, ¿sí? Bien. Entonces, como dije recién, si quieren podemos resolver acá este término, ya lo podemos resolver, y a esto también. Como primera instancia, ya tenemos menos 2 por una matriz, o sea que multiplicamos por menos 2 todos los elementos de la matriz. Menos 2 por 3, menos 6, menos 2 por 0, 0, menos 2 por menos 1, 2, y menos 2 por 1, menos 2. Más X igual a, y 3 por menos 4, menos 12, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. Multiplicamos entonces todos los elementos de la matriz por el 3. Y ahora para despejar X, digamos que podemos pasar esto restando, ¿no? Tenemos menos 12, 9, 3, 15, menos 6, 0, 2, menos 2. Y entonces la matriz X, como tenemos las matrices de 2 por 2 ambas, podemos restar. Hacemos menos 12 menos 6, nos queda menos 12 más 6, que nos da menos 6. Después hacemos 9 menos 0, que nos da 9. 3 menos 2, que nos da 1. Y por último, 15 menos 2, o sea, nos queda 15 más 2, que es 17. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Cómo hicimos? Sí, profe. Podríamos haber hecho esto, digamos, y después reemplazar por las matrices, ¿eh? O sea, tenemos dos opciones, digamos. La primera es copiar tal cual la ecuación que tenemos con las matrices e ir resolviendo. Y opción 2, que es primero despejar X, despejo la matriz X, y después reemplazo, ¿no? Entonces ya me queda que X es igual a 3 por B más 2F, y reemplazo ahí recién por la matriz B y la matriz F. Y vamos a llegar a exactamente el mismo resultado. Bien, en el que... Pero, o sea, bien, el ejercicio, profe, no le dio más 2F. Bueno, vamos a hacerlo. X es igual, entonces, a 3 por B. B sería 3, 0, menos 1, 1.
más 2 por F, que es esta, menos 4, 3, 1, 5. Entonces nos queda X es igual a 3 por 3, 9, 3 por 0, 0, 3 por menos 1, menos 3, 3 por 1, 3. ¿No? Ajá. Y acá hacemos 2 por menos 4, menos 8, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 2 por 5, 10. Y ahora sumamos. Ay, me quedo, bueno, voy a hacer un espacio. Me va a quedar todo corrido. No importa, lo voy a copiar de nuevo. Profe, ¿Sí? en la matriz que es 3 por B, ¿no es 3 por 4 en la primera fila? ¿Y te da menos 12? Acá. Ahí. No, es 3. Ah, capaz es que las copié al revés, a ver. Ah, las copié al revés, las copié al revés. Claro, porque el resultado es menos 12, 9, Esperen, 13 y 15. las copié al revés. Acá copié la de la que era F en el que era así. Me estaba dando raro. Bien. Copié mal, la matriz B es esta es la matriz B, y esta es la F, y las copié inversa, de forma inversa, ¿no? Acá es menos 4, 3, 1, 5, y acá es 3, 0, que es la F, ¿no? Menos 1, 1. Ahí está, ahora sí. 3 por menos 4, menos 12, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. Más, y acá 2 por 3, 6, 2 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 1, 2. Y entonces ahora la matriz X me da menos 12 más 6, menos 12 más 6, que nos da menos 6, 9, nos queda 9 más 0, que nos da 9, después 3 más menos 2, que nos da 1, y por último 15 más 2, que nos da 17. Fíjense que llegamos a exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Eso sería otra forma de hacer? O sea, ¿podemos hacer cualquiera de las dos? Exacto. Claro, o sea, no está mal. ¿No? Ninguna, Ah, ok. cualquiera de las dos opciones está bien. Esta sería Y opción. está bien si porque vos pusiste un 2 positivo. ¿Sería lo mismo nomás? ¿Dónde puso un 2 positivo? Ahí arriba es 2 negativo. Menos 2. Menos 2. Claro, yo me refería a este porque como que hacerlo con los numeritos enteros acá pasa la F con menos y ahí estaba sumando. Pero da Porque lo mismo, así que Da lo no mismo, porque discuto. yo acá primero hice menos 2, lo multipliqué por esto. Entonces me quedó positiva la matriz. Y entonces pasa a negativa, digamos. ¿Entiendes? Acá yo le dejé el 2 afuera, entonces como está negativo, pasa a positivo. Pasa a 2. ¿Sí? Profe, Así que Pero en el este caso resultado es nos lo queda mismo. la ¿Sí? suma de las matrices que nos resulta de 3b y 2f. Claro. Sería conmutativa de la suma y la resta, pero no respecto de la multiplicación o división. Claro, Porque igualmente todavía no está la multiplicación y la división en juego, así que no se preocupen todavía por la multiplicación y la división porque falta. Por ahora tenemos sumas y restas. Lo mismo pasa acá. Tenemos... Ay, ¿de dónde está el igual? Esperen que me faltó copiar algo ahí, me parece. Igual a 0. Igual a 0. Y ese 0, dice la consigna, es la matriz nula. ¿De qué orden tiene que ser la matriz nula? Este 0 no es un 0, sino que es una matriz nula. ¿De qué orden tiene que ser la matriz nula para que esta ecuación tenga sentido? 2 por 3. Claro, de 2 filas, igual que las otras matrices que aparecen. De 2 filas por 3 columnas. ¿Sí? ¿Quién dijo profe recién? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Te escucho? Yo, profe, ¿por qué pasáis sumando
sumando el 2F si no mantiene el signo? No, cambia el signo. O sea, es una ecuación. Entonces, lo que hacemos acá es, en criollo, si tenemos menos 2F, pasa como más 2F. En realidad lo que hacemos es aplicar propiedad uniforme, o sea, menos 2F más 2F, y después esto me da la matriz nula, ¿no? Del orden que tenga F. Y después la matriz nula más X, pues siendo X una matriz que tengo que hallar cuánto es, me da X, porque la matriz nula es el elemento neutro de la suma de matrices. Entonces me da X. No sé si respondí a tu pregunta o no. Pero este más sale de que este menos 2 pasa como más 2. No sé si era Y la eso. matriz nula siempre va a ser proporcional a lo que esté adelante del igual. Claro, sí, se supone que sí. Porque F, en realidad, esta matriz nula sale de menos 2F más 2F. Entonces va a ser del mismo orden que F. Y como F es de 2 por 2, entonces esta va a ser la matriz nula de orden 2 por 2. Y entonces X va a ser también, tiene que ser de orden 2 por 2 para que esto tenga sentido, ¿no? Y sí, evidentemente, X es de orden 2 por 2. Orden, tamaño, dimensión, todo con sinónimo. Sí, acá tenías otra consulta de Dafne, que dice que ella no entiende la propiedad que usaste en la segunda opción. En la primera dice se despeja X, y en la segunda opción se suman las dos matrices juntas. No, en la segunda opción también se despeja X, pero se lo hace primero. O sea, acá ¿qué hice primero? Hice las operaciones que se podían hacer con matrices, opero con matrices, y segundo despejé X. En la primera opción, ¿no? En la segunda opción, lo primero que hice fue despejar la X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo la X? Primero aplico propiedad uniforme. Aplico propiedad uniforme. ¿Qué significa eso? Sumo a ambos miembros lo que está en azul. Sumo 2F. ¿Por qué sumo 2F? Porque como yo quiero despejar la X, si acá me molesta el menos 2F, le sumo 2F para que me dé la matriz nula, y la matriz nula, como es el elemento neutro de la suma, hace que se me vaya ese menos 2F, ¿no? Me queda 0 más X, me queda X solita. Entonces después aplico entonces, sumo menos 2F más 2F, y me da la matriz nula del mismo orden que F. Y después acá, por propiedad de elemento neutro de la suma, 0 más X me queda igual a X. Por eso me queda X. Acá, digamos, lo que fuimos aplicando fue cuestiones teóricas primero y después fuimos a la práctica. Acá arrancamos desde la práctica primero y después hicimos la teoría, podemos decir. ¿Se entiende? ¿Queda un poco más claro ahí o no? Todas estas propiedades hay que repasarlas de la teoría. ¿Sí? Ahí dicen que sí, que sí. Claro. Ahí dicen que sí, se entendiera. Si no se entiende eso, digamos, vayan a la teoría, que ahí están todas las propiedades. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos esta ecuación donde hay que despejar la X. Entonces, podemos primero despejar la X y después operar, o podemos empezar a operar, por ejemplo, hacer 3 por esto, 2 por esto, y después despejar la X. Podemos hacer, si quieren, primero despejamos. Vamos a despejar la X. Tenemos esta matriz nula de orden 2 por 3. Y entonces, este menos 2 por todo esto, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Sumando. Sumando. Más 2 por 7, 3, 0, menos 1, 0, 2. Y después, este 3 por esta matriz, ¿cómo pasa para el otro lado? Restando. Nos queda menos 3 por 1, 3, 5, menos 1, 0, 2. ¿Qué nos va a quedar de este lado? El menos X. Bueno, vamos a hacer ahora el menos X,
al final pasamos el menos x. Ese menos x podemos verlo como que es un menos 1 que multiplica la x, y entonces podemos pasarlo dividiendo para el otro lado, ¿no? Entonces nos queda 0, 0, 0, vamos a empezar a operar un poco. En el segundo término, lo celeste, nos queda 2 por 7, 14, 2 por 3, 6, 2 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4. En el término naranja nos queda 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 5, 15, 3 por menos 1, menos 3, 0 y 6. Y ahora podemos sumar porque todas son de orden 2 por 3, o de tamaño o de dimensión 2 por 3. Entonces, nos queda menos x igual, y sumamos, ¿no? 0 más 14 más 3, nos da 17. 0 más 6 más 9. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 15. Profe, ¿no sería menos? Ay, sí, menos. Perdón. Gracias. Entonces este nos da 11. No estaba viendo el menos. Hay que prestar mucha atención. 14 menos 3 nos queda acá, que nos da 11. Y este nos queda 0 más 6, 6. 6 menos 9. Y nos da menos 3. Menos 3. 0 más 0, 0. Menos 15, menos 15. 0 más menos 2, menos 2. Menos menos 3 nos da 1. ¿No? Nos queda menos 2, menos 3, o sea, más 3, que nos da 1. 0 más 0, 0, menos 0, 0. 0 más 4, 4, 4 menos 6, menos 2. Y ahora, para despejar la x, como les dije, este menos lo pasamos como dividido, o multiplicado también, no es necesario que sea un dividido menos 1. Y entonces ahora dividimos todos estos valores por menos 1. Nos queda entonces la misma, pero todos los elementos con signo opuesto, ¿no? Menos 11, 3 positivo, 15 positivo, 1 negativo, 0 y 2. Los que son positivos no es necesario escribirlo el más, así que se lo borro. ¿Se entendió entonces? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Este es el resultado. Bueno, vamos a ir haciendo ahora, por ahí viendo en qué se pueden aplicar un poco, ¿no? En todo lo que son inventarios de cosas, tenemos matrices, podemos decir, subyacentes. Matriz, todo lo que Profe, sea... una pregunta. ¿Sí? Sí, te escucho. Una duda ahí, ¿por qué en el menos 3 se multiplica solamente 3, no menos 3 por 1? Ah, porque ahí, claro, yo tomé el 3 como separado, pero si no se puede poner, en vez de esto, podríamos haber hecho, o sea, en vez de escribir eso, podríamos haber puesto un más, y multiplicamos menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 3, menos 9, menos 15. Es lo mismo. Yo tomé acá como que el 3 solito estaba multiplicando a la matriz, pero se podría haber considerado al menos 3, que multiplicaba la matriz, y ponerle un signo más adelante. También es válido. Cualquiera de los dos es lo mismo. Vas a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Ahora, si multiplicas por menos 3, acordate de ponerlo un más adelante. Bueno, como les decía, generalmente en una empresa se trabaja con listados de precios y inventarios de cosas, y bueno, todo lo que se trabaja en Excel generalmente se los puede asociar a matrices, ¿no? Acá tenemos ejemplos por ahí un poco simples, pero que sirven para ver en qué se puede aplicar un poco las matrices. La tienda T1 de una cadena de 3 casas de electrodomésticos tiene 3 heladeras, 5 hornos, 3 lavarropas y 4 secadoras en stock. La tienda T2 no tiene ninguna heladera, pero sí tiene 2 hornos, 9 lavarropas, 5 secadoras, mientras que la tienda T3 tiene en stock 4 heladeras, 2 hornos y ningún lavarropas ni secadora.
presentar el inventario de toda la cadena en forma de matriz. ¿Sí? Entonces podemos establecer eso con una matriz, donde en las filas me indique, por ejemplo, el tipo de electrodoméstico. Entonces la fila 1 sería correspondiente a heladera. La fila 2, hornos. Cantidad de heladeras sería. Cantidad de heladeras. Cantidad de hornos. Cantidad de lavarropas. Y cantidad de secadoras. Profe, ¿no se podría hacer como que cada fila sea una de las casas de electrodomésticos? Sí, opción 2, que cada fila sea una casa de electrodomésticos. Entonces podría quedar 4x3 o 3x4. Claro, claro. Y si consideramos que las filas me están indicando los electrodomésticos, las columnas me van a indicar a qué casa me estoy refiriendo. Si es la casa, la T1, T2 o T3. Y acá sería heladeras, hornos, lavarropas, perdón, y secadoras, ¿no? Entonces, la tienda 1 tiene 3 heladeras, 5 hornos, 3 lavarropas y 4 secadoras. La tienda 2 no tiene ninguna heladera, o sea, 0 heladeras, 2 hornos, 9 lavarropas y 5 secadoras. Mientras que la tienda T3 tiene 4 heladeras, 2 hornos, ningún lavarropas, ninguna secadora. Esta sería esa matriz, y si no, al revés, ¿no? La traspuesta. 3, 5, 3, 4, 0, 2, 9, 5, 4, 2, 2, 0, 4, 2, 0, 0. Claro, o sea, el inventario se puede establecer de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Acá una o la otra son distintas, depende de para qué objetivo se tenga, ¿no? ¿Se entendió? Es decir, que si no especifica, podemos hacer cualquiera de las dos. Claro, sí. ¿Y eso queda ahí, profe? Queda ahí. La consigna dice presentar el inventario de toda la cadena en forma de matriz. O sea que es presentar una matriz que me resuma todo, ¿no? Y Esa si es la tenemos que consigna. hacer eso, ¿podemos hacer una de las dos o tenemos que poner las dos opciones? No, una de las dos alcanza. Pero en realidad, por lo general, esto sería una primera parte de un ejercicio, ¿no? Casi que no hay, ni en los parciales ni en el final, un ejercicio que tenga esta consigna. Es muy básica. Amo como los pinches globos. ¿Cómo? Bueno, no entendí. Que amo cómo nos hace caer la ilusión, profe. Bueno, perdón. Perdón, pero bueno, es así. Vamos a ir profundizando un poco más en cada una de las actividades. Y van a ver que eso, bueno, ya pasa a un tercer plano, les diría. El hacer algo como ese. Bueno, vamos al 7. Dice, una compañía de muebles de oficina fabrica escritorios y mesas en 2 plantas, P y Q. 2 plantas, digo, 2 edificios distintos, 2 fábricas distintas, ¿no? La matriz F representa la producción de las 2 plantas en febrero. Y la matriz M representa la producción de las 2 plantas en marzo. Es decir, que la planta P fabricó en febrero 100 escritorios. La planta Q fabricó en febrero 85 escritorios. La planta P fabricó en febrero 95 mesas y la planta Q fabricó en febrero 120 mesas. Y en marzo, esos son los valores correspondientes. ¿Se entiende cómo se lee? Sí, sí, profe. Sí, bueno, perdón, me tomó el mate frío helado, un tereré, les diría. Bueno, entonces, dice, en el mes de abril se triplica la producción de febrero y en mayo se duplica la de marzo.
¿cuál es la producción total T en las dos plantas para estos dos últimos meses juntos, se supone, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos establecer eso? O con operaciones de matriz. Podemos poner Multiplicando. 3 y lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, 100, bueno, 85, 95 y 120. La F Ajá. sería. Ahí se multiplica. Y M sería por 2. Claro, y sumamos, ¿no? Porque Sumaríamos. dice los dos últimos meses juntos. Entonces sumamos la producción de febrero y marzo, del triple de la de febrero más el doble de la de marzo, que sería 115, 135, 80, 120. En realidad estos no son paréntesis, sino es la forma de englobar una matriz, ¿no? Que pueden ser paréntesis o corchetes, eso es forma indistinta, cualquiera de las dos se puede usar. ¿Sí? Fíjense que hay veces que ocupamos paréntesis y hay veces corchetes. Es lo mismo. Y bueno, entonces hacemos la operación, ¿no? 3 por 100, 300, 3 por 85. 255. 155. Gracias por ayudarme porque yo ya les digo, siempre les digo que soy malísima para las cuentas rápidas. 3 por 95. 285. Ajá. Y 3 por 120. 360. Eso estaba fácil. Y después, por otro lado, sumamos el doble de esta, o sea, multiplicamos por 2 a cada elemento de la matriz M, ¿no? Como decía alguien recién, hacemos 3F más 2M, ¿no? Podemos resumirlo así. Y después empezamos. Hacemos entonces 2 por 115. 230. 230. 2 por 135. 270. Muy bien. 2 por 80. 160. Y 2 por 120, eso sí me sale. 240. Y después entonces sumamos, ¿no? Elemento a elemento. Se puede hacer porque ambas matrices son de orden 2 por 2. Entonces, tenemos 300 más 230, nos da 530. Muy bien. 255 más 270, ¿cuánto nos da? 525. 525. 285 más 160. ¿445 puede ser? Mentalmente lo hice. Sí. 400 o 500. 5,008. 445. 400. Gracias, chicos. 360 más 240. 600. 600. Bueno, muy bien. Entonces, ¿respondimos ahí la pregunta o no? Dice, ¿cuál es la producción total en las dos plantas para estos dos últimos meses? Y bueno, sí, es la producción total, porque decimos en la planta P, en la planta Q se fabricaron esto de escritorios y esto de mesas, ¿no? Podría ser, ¿cuántos escritorios en total? Ah, dice en las dos plantas, o sea que podríamos diferenciar. Yo creo que esto ya cuenta como respuesta. Después, si queremos ver cuántos escritorios se fabricaron en total entre las dos plantas, deberíamos sumar, ¿no? 530 más 525, y cuántas mesas entre las dos plantas y sumamos la cantidad de mesas, ¿no? Pero yo creo que esta matriz nos detalla bien qué se fabricó en total en cada planta y qué muebles, ¿no? No sé la respuesta. ¿Sí? Profe, podríamos poner así y al costado ponemos el total de mesas. Claro. Y... Ok. Total de escritorios sería 530 más 525. Esto nos da 1055. Si no me equivoco. Y total de mesas 1045. 1045. Ahí está. Entre las dos plantas. ¿Sí? Por ahí la pregunta es como amplia, ¿no? Entonces no se sabe si se quiere tener todo detallado, yo calculo que sí, o el total de las dos plantas.
Bueno, ¿se entendió? Fíjense que ahora ya las matrices dejaron de ser un elemento matemático y pasaron a tener un poco más de sentido, ¿no? Ya son inventarios de cosas y nos ayudan a tener cierta organización, ¿no? Digo, en una empresa, por ejemplo. Bueno, vamos con el que sigue. Un comerciante de motos de agua vende dos modelos A y B. Cada uno está disponible en dos colores, verde y amarillo. Las ventas en mayo y junio están representadas en las siguientes matrices. Otra vez tenemos algo muy parecido al anterior, ¿no? En mayo se vendieron dos motos verdes en la planta, del modelo A, perdón, ¿qué planta? El modelo A. Y dos motos verdes, estaba buscando en la consigna lo que decía. Y una moto verde del modelo B. Y así, ¿no? Y en amarillo, etc. Y dice, obtener la matriz que representa las ventas totales para cada modelo y color durante los 2 meses. ¿Y entonces qué deberíamos hacer? ¿Sumarlas, profe? Sumar. Claro, sumarlas. Sumamos más 1, 3, 2, 4. Y obtenemos entonces 2 más 1, 3, 1 más 3, 4, 4 más 2, 6, y 3 más 4, 7. Y entonces esta matriz me dice, me representa las ventas totales para cada modelo y color durante los 2 meses, ¿no? Entonces del modelo A se vendieron 3 motos verdes en los 2 meses, del modelo B 4 motos verdes, del modelo A 6 motos amarillas, y 7 del modelo B amarillas. Y eso es todo. Vamos con el que sigue. Cualquier pregunta que tengan me cortan, porque yo estoy yendo un poco por ahí rápido. Dice, un fabricante de puertas, ventanas y armarios registra su utilidad anual en miles de pesos para cada categoría en una matriz como U. 248, 319, 538. Puertas, ventanas, armarios. Sus costos totales de producción en miles de pesos pueden describirse por medio de la matriz C. 40. Perdón, se te interrumpa. ¿Sí? Dice Dafne que se le cortó el internet, que si podrías volver a explicar el punto 8. Y anteriormente Bueno. a eso, aportaban que se entendía todo. Así ok. Bueno, Dafne, fíjate que acá tenemos un caso muy parecido al anterior, donde cada matriz me representa, en este caso las columnas me indican los modelos de las motos, y en las filas me indica el color de la moto que se vendió. Y cada matriz me representa las ventas en mayo y junio, ¿no? Ahí dice mayo y junio. Entonces, como la pregunta decía obtener la matriz que representa las ventas totales para cada modelo y color durante los 2 meses, lo que había que hacer era simplemente sumar las matrices de mayo y junio. Entonces nos daba en total cuánto se vendió durante los 2 meses, ¿no? Detallado, se vendieron 3 motos del modelo A verdes, 4 motos del modelo B verdes, 6 motos del modelo A amarillas y 7 del modelo B amarillas en esos 2 meses. En total. No era más que sumarlas, así que creo que la vas a poder entender fácil. Bueno, este está por ahí un poco, vamos a leerlo de nuevo, porque por ahí no es tan simple como sumar, me parece. Un fabricante de puertas, ventanas y armarios registra su utilidad anual en miles de pesos para cada categoría en una matriz como U. Es decir que por las ventas de las puertas ganó 248 miles de pesos, 248.000 pesos. Por las ventas de ventanas ganó 319.000 pesos. Por las ventas de armarios ganó 532.000 pesos. Sus costos totales, dice, sus costos totales de producción en miles de pesos, otra vez, en miles de pesos, se pueden describir por medio de esta matriz. O sea, le costó 40.000 pesos como costo por cada puerta, 30.000, no,
30.000 por todas las ventanas y 60.000 por todos los armarios. Calcular los ingresos de su mayor competidor si se sabe que con una nueva estructura de precios que genere un ingreso del 80% de su competidor, puede duplicar su utilidad siempre que sus costos totales permanezcan constantes. Ayuda a expresar los ingresos del competidor como una matriz I, ingreso de 3 por 1. Repetimos, vamos a leer de nuevo eso. Y ustedes me van a decir a ver qué interpretan. Dice, calcular los ingresos de su mayor competidor. O sea, los ingresos de este tipo fueron 248.000, 319.000, 532.000. Y sus costos totales de producción fueron 40.000 por las puertas, 30.000 por las ventanas y 60.000 por los armarios, ¿no? Entonces, ¿cuántos fueron los ingresos? Porque acá dice, los ingresos de su mayor competidor, calcular los ingresos de su mayor competidor si se sabe que con una nueva estructura de precios que genere un ingreso del 80% del ingreso de su competidor, puede duplicar su utilidad, siempre que sus costos totales permanezcan constantes. ¿Qué les parece que hay que hacer? ¿Sumarle el 80%? Sumarle el 80%. ¿No hay que multiplicar las matrices? ¿Lo multiplicamos? No sé. Acá primero vamos a ver cuáles serían los ingresos. Profe, Porque está diciendo que el de esta fábrica representa el 80% al lado del ingreso del competidor, que sería competidor del de 20. claro, dice, calcular los ingresos de su mayor competidor si se sabe que con una nueva estructura de precios, bueno, está un poco mal redactado, que genere un ingreso del 80% del ingreso de su competidor, está como repetido, ¿no? Puede duplicar su utilidad siempre que sus costos totales permanezcan constantes. ¿Puede ser que los ingresos los multipliquemos por 2? Las utilidades se tendrían que Las multiplicar utilidades por dice 2. que hay que multiplicar por 2, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos 2 por las utilidades, eso va a aparecer, entra en juego. El doble de las utilidades. Puede duplicar las utilidades siempre que sus costos totales permanezcan constantes, ¿sí? Y los ingresos sean un 80% del ingreso de su competidor. Entonces, ahí falta en la ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué relación hay entre la utilidad, el costo y el ingreso? ¿Qué sabemos nosotros? No deberíamos, o sea, transformar la matriz, o sea, la primera, la U, bueno, ahí dicen miles de pesos, que sería los ingresos, o sea, transformarlo en un número. Sumarlo podría ser. ¿Se puede dar eso, profe? Sí. Y de ahí sacarle el 80%. ¿Cómo se puede dar? Eso de, tipo, de la matriz, hacerla un número. Sí, se puede. Eso, pero no sé si es necesario ahora, ¿sí? Por ahí vamos a pensar un poco porque aparecen los ingresos, pero no nos dan ningún ingreso. Sería Nosotros X. sabemos que la utilidad, claro, podríamos empezar por eso. La utilidad es igual al ingreso, la utilidad sería igual al ingreso menos el costo, ¿no? O sea, lo que uno gana es lo que le ingresa menos los costos totales, ¿no? Entonces podemos decir que la utilidad de este tipo, esto era solo para preguntar, ¿no? Pues, ¿qué relación hay entre las dos cosas? La utilidad era 248, 319.000 y 532, igual al ingreso, que no sabemos cuánto es, menos el costo, que es 40, 30, 60, es decir, 40.000
30.000 y 60.000. Pero bueno, no importa, podemos trabajar con esos números simplificados, mientras tanto. El ingreso no lo sabemos, y entonces podemos calcular cuál fue el ingreso si resolvemos, ¿no? Si sabemos cuál fue la utilidad y cuál fue el costo total. Entonces ahí podemos considerar que el ingreso es una matriz X, una matriz que tenemos que identificar, y la despejamos, ¿no? Entonces podemos pasar esta matriz, están restando, sumando para el otro lado. Eso podríamos hacer en primeros términos para ver cuánto es el ingreso del tipo. Ay, perdón que estornudé. Si estaban con auriculares, perdón. Bueno, entonces sumamos 248 más 40, eso nos da ¿cuánto? 288, ¿no? 319 más 30, nos da 349, y 532 más 60, 592. Exacto. Esos son los ingresos del tipo. Entonces dice, calcular los ingresos de su mayor competidor si se sabe que con una nueva estructura de precios que genere un ingreso del 80% del ingreso de su competidor, puede duplicar su utilidad siempre que sus costos totales permanezcan constantes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? También se podría haber hecho utilidad más costos para sacar el ingreso. Claro, exacto. Ah. Es lo que hicimos. Acá nos quedó utilidad más costos. Entonces, si yo quiero generar el 80% del ingreso de su competidor, y no sé cuál es el ingreso de su competidor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Está como, la verdad que yo lo leo y ni yo sé porque está como mal redactado. Dice, calcular los ingresos de su mayor competidor si se sabe que con una nueva estructura de precios que genere un 80% del ingreso de su competidor puede duplicar su utilidad siempre que sus costos totales permanezcan constantes. La verdad es que no me acuerdo acá bien cómo había que hacer porque está confusa la redacción de la consigna, ¿sí? Lo que sí podemos determinar es que este es el ingreso del tipo. Me lo propongo para la próxima clase, voy a corregir un poco la redacción del problema para que sea un poco más coherente. Perdón, Porque, Ceci. sí, Cris. Ahí lo podríamos plantear como quiere el 80% del ingreso, el ingreso sería por 0,8, que en este caso sería Claro, 4,15. sí, pero dice una nueva estructura de precio. Claro, no está bien redactado. O sea que el 80% sería no del competidor, sino del fabricante. Del fabricante. Claro. Claro, pero en realidad es del competidor con respecto al competidor. O sea, el fabricante hace el 80% con respecto al competidor. Me parece que por eso es ese. Porque fíjate Bueno, que los puede datos ser, quedan no sé. Está un poco rebuscado. Bueno, si es así, si calcular los ingresos de su mayor competidor, se sabe que genera un ingreso del 80% del fabricante entonces, claro, hacemos el 0,8, o sea, el 80% de esto, el 80% de los ingresos de este tipo, o sea, de 288, 349, 592, el 80% de esto, así, Cris, igualmente ya estoy dándole tantas vueltas que me parece que mejor veo la redacción. Sí. Sería así, pero quédate tranquila. Bueno. No es un problema igual que se incluya muchas veces. Yo creo que van más, apuntamos a otra cosa. Sí, para mí está complicado. Esto es el 80%. ¿Cómo? Que a mí se me hace que ese ingreso sería el 80% y faltaría como que el 20% que sería de Profe, ¿no se podría resolver con reglas de 3? No sé, ¿saben qué pasa? Es que ni yo sé qué es lo que pretende esto, está mal redactado. Así que vamos a hacer lo siguiente, yo lo corregimos con Cris la redacción un poco
y lo vemos la clase que viene, ¿sí? Si fuera el 80% de esto, que el competidor, digamos, tiene el 80% de los ingresos del fabricante, entonces se resumiría a calcular el decir 80%, recuerden que es decir 0,8, y de una cantidad es multiplicado por esa cantidad, ¿no? Y entonces deberíamos multiplicar ahí por cada uno de estos valores, y lo que nos da entonces son los ingresos del mayor competidor, ¿sí? Profe, Pero yo no creo que apunte a eso. profe, No. tengo una pregunta. Sí, sí. Cuando habla ahí de la ayuda de expresar los ingresos del competidor como una matriz, ¿sí? ¿Habla de una matriz identidad o una matriz que se llama ahí? Una matriz de ingreso. O sea, la matriz de ingreso ok. del competidor va a tener 3 por 1, va a ser de 3 por 1, que va a ser igual al 80% de la matriz del fabricante, ¿no? De la matriz de ingreso del fabricante. Entonces hacemos 0,8 por esto y nos da, bueno, hacemos 0,8 por 288. Por 288 nos da 230. 230.4. 0,8 por 349, que nos da 279,2, y después por 592. 473.6. Muchas gracias. Entonces, estos van a ser los ingresos del competidor, y dice que duplica su utilidad. Entonces, multiplicamos por 2 la utilidad, que era lo que habíamos visto, ¿no? O sea, su utilidad, supongo que ahí se refiere la utilidad del fabricante, ¿no? Por ahí eso es lo que está un poco mal redactado. Y entonces multiplicamos 2 por esto. Perdón, Ceci, acá dice Analía que no son los resultados reflejados. Sí, porque no es para mí no está bien la consigna, por eso les decía que no. Bueno, en realidad, viste que Me parece que lo que se quiere plantear acá, la consigna apunta a calcular una ecuación, pero no está bien redactado para que sea una ecuación de buena. No está bien la redacción. Claro, Ceci, porque ahí la incógnita en realidad sería el ingreso en sí mismo. Claro. O sea, lo que nosotras habíamos planteado en su momento era 2 veces la utilidad, o sea, 2 por utilidad, es igual al 0,8. Por I. 0,8 de I exactamente, menos C. la C, digamos, la matriz claro. C. Entonces ahí nos quedaba la ecuación planteada y ahí despejábamos y luego pasábamos el 4/5 dividiendo. Claro, entonces ahí está mal, digamos, está mal redactado igualmente. Sí, porque te acordás cuando lo pensamos entre las dos, cuando lo habíamos planteado, también fue rebuscada la respuesta porque no terminábamos de comprenderlo. Disculpen que ahí está mal redactada la consigna, así que lo corregimos con Cris y lo resolvemos la próxima, ¿sí? Porque se van a quedar con un bollo en la mente, si no, y no es la idea. Bueno, el 10 dice, pasemos a este, el número de acciones que posee el señor Rico en las empresas de telefonía, informática y automotriz está dado por la matriz A, que es 700, 400, 200. Es decir, posee 700 acciones en la empresa de telefonía, 400 en la informática y 200 acciones en la automotriz. Al cierre de la bolsa, cierto día, los precios de estas acciones en cientos de pesos por acción es B. ¿Sí? Es decir, al cierre de la bolsa, los precios de estas acciones en cientos de pesos por acción. Es decir, cada acción de telefonía cuesta 5 cientos de pesos, o sea, 500 pesos, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor total de las acciones del señor Rico ese día? Y ahí sí que, ¿qué deberíamos plantear? ¿Qué les parece? Si tiene 700 acciones de telefonía y cada una cuesta 5 por 100 de pesos, o sea, 500 pesos, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicación. Multiplicarlo. Multiplicarlo, exactamente. Entonces, hacemos 700, 400, 200 por
5, 12, 42. Y entonces ahora, al multiplicar, lo que hacemos es, la multiplicación, ¿se acuerdan, no? Lo vieron en la teoría. Se multiplica esto por esto y eso nos da un único valor. Es decir, para que se pueda, retrocedo un poquito. Esta matriz es de tamaño 1 por 3. Una fila de 3 columnas. Y esta es de 3 por 1. ¿Cuándo tenemos habilitado hacer una multiplicación? Cuando el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Es decir, tenemos luz verde para hacer la multiplicación si este número coincide con este. Tenemos esa parte. Y el resultado va a ser de 1 por 1, es decir, va a tener una fila, una columna. ¿Sí? Un solo numerito. Y ese numerito sale de hacer 700 por 5 más 400 por 12 más 200 por 42. Hacemos esa cuenta. 16.700. 16.700. Bien. Entonces, ese numerito que está ahí es el único resultado, es el resultado de la matriz, de la multiplicación de matrices. ¿Y qué significa en el contexto? Que la cantidad total o el precio total es 16.700 pesos, en realidad es en cientos de pesos, ¿no? Entonces, a eso tenemos que multiplicarlo por 100. Un millón. Claro, 17.700, perdón, por 100, le agregamos 2 ceritos, y eso nos da 1.670.000 de pesos. ¿Por qué Eso por es 100, profe? porque el precio que obtuvimos acá está dado, pero en cientos de pesos por acción. O sea, en realidad podríamos haber hecho, si queríamos hacerlo también, que ya directamente nos tire el valor real, agregándole 2 ceros a cada uno de estos numeritos. Esa sería una segunda opción, ¿no? Que nos tire ya directamente en pesos. Sí, en pesos, y no en cientos de pesos. Esto que obtuvimos ahí está dado también en cientos de pesos. 16.700, cientos de pesos. Y si queremos saber cuánto es cientos de pesos, cuánto es 16.700 cientos de pesos, multiplicamos por 100 a ese número. ¿Sí? O sea, es importante saber si este 5 representa realmente un 5 o representa otra cosa. En este caso representa ese número por 100, es decir, 500. Este 12 representa 1.200. Este 42 representa 4.200. Lo que pasa es que a veces se trabaja con números chicos para que las cuentas queden más fáciles, ¿no? Entonces, la respuesta sería el valor total de las acciones del señor rico ese día es de 1.670.000 pesos. ¿Se entendió entonces? Ya vamos a ver más ejemplos de multiplicación. Bien, vamos con el 11. Dice, una empresa de bienes raíces construye casas en 3 provincias. El número proyectado de unidades habitacionales de cada modelo por construir en cada provincia está dado por la matriz. Entonces, hay 4 tipos de modelos de casa, modelo 1, 2, 3, 4, que están dados ahí en números romanos, y de 3 provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Entonces, se van a construir 60 casas del modelo 1 en Entre Ríos. Este 30 significa 30 casas del modelo 3 en Misiones, ¿sí? Y así sucesivamente. Las ganancias proyectadas son 20.000, 22.000, 25.000 y 30.000 respectivamente para cada modelo de casa de 1 al 4. Entonces, del modelo de casa
1, cada una cuesta, perdón, la ganancia por la venta del modelo 1 es de 20.000. La ganancia por el modelo 2 es 22.000, y así. ¿Sí? A dice escribir una matriz columna B que represente la ganancia para cada tipo de casa. Entonces, una matriz columna sería una matriz que represente para el tipo de casa 1, la ganancia es de 20.000. O sea, sería organizar estos 4 números en una matriz columna. 20.000, 22.000, 25.000 y 30.000. ¿Sí? Y después en el B dice encontrar la utilidad total esperada por la empresa en cada provincia si se venden todas las casas. Entonces la utilidad total va a ser la cantidad de casas de cada tipo por... Es una multiplicación. Claro, Como el anterior. exactamente. Entonces multiplicamos la matriz A por B sería. Y ahora sí va a estar más interesante. A por la multiplicación, digo. 60, la matriz A que es esta. 120, 40, 20, 30, 60, 10, 10, 15, 30, 5. Por la matriz B, que es 20.000, 22.000, 25.000 y 30.000. Y entonces ahora tenemos que empezar a multiplicar. ¿Saben? Vamos a ver si se puede multiplicar. Esta matriz es de orden 3 filas por 4 columnas. Y esta matriz es de 4 filas por una columna. Nos fijamos si se puede hacer la multiplicación y tiene que coincidir el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Coincide, entonces podemos hacer la multiplicación. Y la respuesta va a tener 3 filas por una columna. Va a ser de 3 por 1. Entonces, 3 filas, por una columna. 1, 2, 3. 3 filas y una columna. Son 3 números que tiene que dar nada más. Pero como los números ya veo que son grandes, por eso los hice larguitos. ¿Y cómo resolvemos entonces? ¿Cómo encontramos este número que va acá? El número que va acá se obtiene de la primera fila, multiplicar la primera fila por la primera columna. ¿Sí? Y sumar esos resultados parciales. O sea, hacemos 60 por 20.000, más 80 por 22.000, más 120 por 25.000, más 40 por 30.000. ¿Sí? Entonces, a este elemento lo vamos a llamar el elemento A sub 1, 1. Este sería el segundo, se va a llamar A sub 2, 1. Y el tercero se va a llamar A sub 3, 1. Para el primero, lo que hacemos entonces es, para el A sub 1, 1, hacemos 60 por 20.000, más 80 por 22.000, más 120 por 25.000, más 40 por 30.000. Alguien que me diga, que haga esa cuenta y me diga el resultado. 7.160.000. 7.160.000. Después lo chequeamos con la respuesta de última, pero no, perfecto. Vamos con el 2. Hacemos segunda fila, o sea, el resultado de A sub 2, 1 sería multiplicar la segunda fila de la primer matriz por la primer columna. Entonces, segunda fila con primer columna, que es la misma. Acá hay una columna, así que... Entonces hacemos 20 por 20.000, más 30 por 22.000, más 60 por 25.000, más 10 por 30.000. 2.860.000. Muchas gracias. Y después,
para el A sub 3, 1, para ese elemento, hacemos la tercera fila por la primer columna. Tercera fila de la primera matriz por primer columna de la segunda matriz. Y nos queda 10 por 20.000 más, o sea, 10 por 20.000 más 15 por 22.000 más 30 por 25.000 más 5 por 30.000. 1.430.000. Mi secretaria, qué genial. Excelente. Bueno, y entonces, en vez de escribir esos números, yo voy a escribir ahora los resultados, ¿no? Que son 7.160.000, 2.860.000 y 1.000.000. ¿Qué significan estos números? Las ventas totales. Las ventas totales de las Cada casas provincia. por cada provincia. Muy bien. O sea, esto es el resultado de las ventas totales, 7.160.000. ¿En qué provincia? En Entre Ríos, la En Entre primera, Ríos. la Muy bien. segunda de Corrientes y la tercera de Misiones. Exacto. Entonces, fíjense que encontramos la utilidad total esperada por la empresa en cada provincia, ¿no? Si se venden todas las casas que están proyectadas a vender. Entonces sería 7 millones y no sé cuánto en Entre Ríos, 2.860.000 en Corrientes y en Misiones 1.430.000. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos ahora con el que sigue. En Fíjense el que chat no hay entonces... ninguna consulta, Ceci, por las dudas. Bueno, genial. Fíjense que ya deja de ser todo color de rosas operar con matrices cuando hay que multiplicar. Se complica un poquito más. Bueno, vamos a lo que sigue. Dice, una fábrica de zapatillas vendió 200 pares del modelo A, 300 del tipo B. Quiero ver algo más. Ajá. Pregunto, ¿vieron determinantes ustedes en teoría? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, ahí me dijeron las profes de teoría que dieron hasta matriz inversa. Ok. Bueno, vamos a ver si podemos llegar a alguno. Dice el 12, una fábrica de zapatillas vendió 200 pares del modelo A, 300 del tipo B, 500 del tipo C y 250 del tipo D. Los precios de cada par de los modelos A, B, C y D son 700, 650, 400 y 500 pesos respectivamente. Escribir los datos en forma de matrices de manera conveniente y encontrar el ingreso total de las ventas. ¿Qué les parece entonces que deberíamos hacer Tenemos acá? que multiplicar también. Claro, exactamente, muy bien. Entonces, para que los podamos multiplicar a las cantidades, o sea, tenemos 200 pares del modelo A, 300 del modelo B, 500 del tipo C y 250 del tipo D, ¿no? Y para que podamos multiplicar por los precios de cada una, de cada modelo, a la otra matriz la vamos a hacer una matriz columna, ¿no? O sea, para que nos quede habilitada la multiplicación de ambas. Entonces, tenemos 700 que sale cada par del tipo A, 650 cada par del tipo B, 400 del tipo C y 500 del tipo D. O sea, si se vendieron 200 zapatillas a 700 pesos cada una, tenemos que multiplicar, ¿no? No sé si nos va a dar esto. 140. Claro, pero fíjense que vamos a leerlo de nuevo. Dice, una fábrica de zapatillas vendió 200 pares del modelo A, 300 del tipo B, 500 del tipo C y 250 del tipo D. Los precios de cada par de modelos son eso, respectivamente, 700, 650, 400 y 500. Escribir los datos en forma de matrices. Ah, bien. Y encontrar el total de las ventas, ¿no? Dice acá. Yo pensé que era el total de cada zapatilla. Si es el total de las ventas, entonces hacemos 200 por 700, más 300 por 650, y así vamos sumando, ¿no? Y eso sí es una multiplicación de matrices. Es decir, tenemos una matriz de orden 1 por 4, y esta de 4 por 1, entonces
tenemos habilitada la multiplicación porque el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Si no, no podríamos hacer la multiplicación de matrices. Y después, la matriz que obtenemos va a ser de 1 por 1. Es decir, va a tener un solo numerito acá. Ese numerito se va a encontrar haciendo la primera fila y la primera columna, o sea, el A sub 1, 1, y va a estar dado por 200 más 700, 200 por 700, perdón, este por este, más 300 por 650, más 500 por 400, más 250 por 500. 660.000. Y eso da 660.000, que es el número que va a estar ahí, el único numerito. Y ese numerito me indica el total de las ventas, ¿no? Entonces, el total de las ventas fue de 660.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cuando multiplicamos cada elemento, o sea, todos los elementos de una fila y de una columna, dados por, la fila y la columna están dados por el subíndice de acá del resultado, y multiplicamos el primero con el primero y sumamos el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, más el cuarto por el cuarto, ¿sí? De la fila y columna correspondiente. Profe, en esos casos la segunda matriz es buscarle la conveniencia para acomodarla. Claro, exactamente, para que se pueda dar la multiplicación. Sí. Perfecto, porque en la otra justamente yo quedé, pero no era que tendría que ser horizontal, pero es la conveniencia de cómo acomodarlo para poder multiplicar. Claro, para poder multiplicar, exacto, para que esté definida ahí la multiplicación. Bueno, vamos a ver este, aunque sea lo planteamos y podemos hacer alguno por ahí de los que siguen. Dice, el departamento alumnado de una universidad privada anticipa la inscripción de 800 estudiantes a primer año en 2016. Para satisfacer las cuotas de ingreso se ha clasificado a los futuros estudiantes según sexo y lugar de residencia. El número de estudiantes en cada categoría está dado por la matriz esta, ¿no? Tenemos 270 varones locales, 300 mujeres locales, 80 varones de otras localidades, 70 mujeres de otras localidades, 50 varones extranjeros, 30 mujeres extranjeras. Y así tenemos organizados a los alumnos. Al utilizar datos acumulados de años anteriores, el departamento alumnado considera que estos estudiantes optarán por las carreras de contador público, licenciatura en sistemas, gestión de empresas y licenciatura en administración, según los porcentajes que aparecen en la matriz, en esta matriz. O sea, el 25% de los varones opta por contador público, el 20% de los varones por licenciatura en sistemas, el 35% de las mujeres por licenciatura en sistemas, y así, ¿no? Encontrar la matriz que muestre el número de estudiantes locales de otras localidades y extranjeros que se espera que se inscriban en cada carrera. ¿Qué les parece que tenemos que hacer? ¿Multiplicarlas, profe? Multiplicarlas entre sí. Van a ver que al multiplicarlas nos va a dar eso que se espera, ¿no? O sea, tenemos la matriz A por la B sería 270, 300, 80, 70 y 50, 30. Por 0,25, 0,20, 0,30, 0,25, 0,30, 0,35, 0,25 y 0,10. Fíjense que si yo tengo habilitada la multiplicación porque esto es de 3 por 2 y esto es de 2 por 4. Entonces, tengo habilitada porque coincide este 2 con este 2. Y el resultado va a ser de 3 por 4. 3 filas, 4 columnas. 3 filas y 4 columnas. Entonces, si yo multiplico, esta es larguísima la multiplicación, pero bueno, vamos a tratar de hacerla. Si me ayudan con las cuentas, estaría genial. Tenemos entonces este elemento. Este elemento sería el elemento A sub 1, 1.
Es decir, que vamos a multiplicar para obtener, o sea, es el elemento que está en la primera fila, primera columna. Tenemos que multiplicar la primera fila con la primera columna. ¿Sí? Eso sería la sub 1. Hacemos 270, que son la cantidad de varones, por 0,25, más la cantidad de mujeres, 300 sería, más 300 por 0,30. 157,5. 157,5. Bien, horrible el número, pero bueno. 157,5. Entonces, esto sería, a ver, ¿qué sería interpretado en el problema? Nosotros acá tenemos locales, esto serían los locales, varones y mujeres, por los que se van a inscribir en contador público. ¿No? Entonces, de los locales se van a inscribir en contador público 157,5, entre varones y mujeres. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Y así sucesivamente. Vamos ahora al A sub 1, 2, a este. No, vamos a hacer este. Bueno, este, es el A sub 1, 2, cualquiera. A sub 1, 2. Eso se obtiene de multiplicar la primera fila por la segunda columna. Es decir, vamos a multiplicar este por la segunda columna. Entonces hacemos 270 por 0,20 más 300 por 0,35. Eso nos da 159. 159. Entonces acá nos queda 159. ¿No? Este lo ponemos con rosado. Vamos al que sigue. Sería el A sub 1,3. Ay, hice mal. ¿Por qué hice mal? Porque consideré que era A sub 1,2 este. El A sub 1,2 es el que va acá. Perdón, vamos a cambiarlo de lugar, vamos. El 159 sería primera fila, segunda columna. A sub 1, 2, ¿no? O sea que es el que va acá, 159. Primera fila, segunda columna. Gracias. Entonces vamos a seguir con los que van para allá. Si ahora calculo el A sub 1, 3, es el que está acá. Primera fila, tercera columna, ¿no? Entonces, lo que se multiplica es la primera fila con la tercera columna. Primera fila con la tercera columna. ¿Qué hacemos? 270 por 0,30, que es ese número que está ahí, más 300 por 0,25. 156. 156. O sea que el número que está ahí es el 156. Y por último, sería este valor, que sería la primera fila, cuarta columna. Y entonces hacemos primera fila por cuarta columna de la segunda matriz, y hacemos 270 por 0,25 más 300 por 0,10. 97,5. 97,5. Fíjense que nos están dando números con coma, pero bueno, es aproximado, ¿no? Porque no va a haber 97,5 alumnos, pero bueno, es aproximado entonces. Y después, bueno, seguimos para encontrar este elemento que era la sub 2,1, segunda fila, primer columna. El elemento A sub 2,1 se encuentra haciendo la segunda fila por la primer columna. O sea, 80 por 0,25 más 70 por 0,30. 41. 41, bien. Bien, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer todas estas con amarillo, aunque, bueno, a ver, vamos a ver si hay más colores.
¿Con cuál? Pues ya se me estaban quedando cortos los colores, digamos. Vamos a usar este azul, que sería para esta. Sería A, segunda fila, segunda columna, el A sub 2, 2. Entonces, multiplicamos segunda fila por segunda columna. 80 por 0,20 más 70 por 0,35. 40.5. 40.5. Pero qué genia, por Dios, no sé quién sos, pero decime. Shirley, gracias, Shirley. Qué genia, con todas las cuentas. Bueno, el que sigue sería el A sub segunda fila, tercer columna. Entonces hacemos segunda fila con la tercer columna. 80 por 0,30 más 70 por 0,25. 41.5. 41.5. Al último lo voy a hacer sin colorcito, ya les aclaro. 41.5. Y bueno, el azul, ya usé el verde, a ver qué más. Acá mientras tanto Elías, Ceci dice que va a ser futura ayudante de cátedra, Shirley. Ah, bueno. Ah, por supuesto. Sí, Shirley, cómo no. Bueno. Y ahora entonces, este sería el elemento A sub segunda fila, cuarta columna. A sub 2 cuartos. 4. Segunda fila, cuarta columna. Tenemos entonces 80 por 0,25 más 70 por 0,10. 27. 27. Bueno, a la tercera la hacemos con un solo color, porque ya se me terminan los colores de la pizarra disponibles. Y eso que hay, ¿eh? Entonces, ahora nos quedaría este, que sería el elemento A sub tercera fila, primer columna. Entonces sería tercera fila, primer columna. 50 por 0,25 más 30 por 0,30. 21.5. 21.5. A sub tercera fila, segunda columna. A sub 3,2. Tercera fila, segunda columna. 50 por 0,20, 30 por 0,35. 20.5. Qué genial. Ah, no, lo estoy escribiendo acá. 20,5, 21,5. Vamos con la tercera fila, tercer columna, y después tercera fila, cuarta columna. Así que esta sería tercera fila por tercer columna, que es 50 por 0,30 más 30 por 0,25. 22.5. 22.5. Y la cuarta, que sería 50 por esta columna, ¿no? 0,25 más 30 por 0,10. 15.5. Qué genial, muchas gracias, Shirley, porque si no tardaríamos horas en hacer las cuentas, que son, metés en la calculadora y te lo sacan, ¿no? Entonces, fíjense que esta matriz nos representa entonces lo que se buscaba, que era estudiantes locales de otras localidades y extranjeros que se inscriben en cada carrera. Estos serían los que se inscriben en contador público, estos serían los que se inscriben en licenciatura en sistemas, gestión de empresas y licenciatura en administración. ¿Sí? Entonces hay 57,5 alumnos locales en contador público. Y así, más o menos, son números que se esperan, que se estipulan, entonces aproximadamente 157, 158 se supone, ¿no? Bueno, eso es todo entonces. Fíjense que entonces la multiplicación hay que considerar qué fila y qué columna, ¿no? Y para cada elemento hay que multiplicar entre sí. Bien, vamos con este, que es calcular los determinantes de las siguientes matrices.
Para calcular los determinantes, vamos a hacer una de 2 por 2 y una de 3 por 3, ¿sí? Vamos a hacer la A y la F. Profe, me perdí porque, o sea, no fui copiando el resultado final. Sería de cada uno de los resultados, uno Ajá. para cada columna. ¿Está bien así? No sé a qué te referís. O O sea, sea, el resultado final de todas las multiplicaciones. este va, es el elemento de Ajá, fila 1, columna 1, o sea acá. claro. Ajá. ¿Y Este el va en siguiente? la fila 1, columna 2, o sea que va acá. Columna 2. Claro, claro, sí. Este Ahí va está a bien, la... gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, para calcular los determinantes de las siguientes matrices, tenemos que ver que si calculamos el determinante de una matriz de orden 2 por 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El determinante se puede indicar con estas barras o se puede indicar como det de A, ¿no? Det de A, así también, es lo mismo. Nosotros lo indicamos generalmente con estas barras. Lo que hace el determinante es a cada matriz asignarle un único número real. Y ese número real se obtiene de determinada manera. Como seguramente habrán visto en las clases de teoría. Claro, se multiplican los elementos de la diagonal principal. Con la diagonal secundaria. Claro, y se resta, claro, los elementos de la diagonal secundaria. O sea, se resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria. 2 por menos 3. En este caso, ¿no? Bueno, ahí el paréntesis podría ir... Bueno, solo en el menos 3. Entonces, si tenemos una matriz de 2 por 2 es fácil. Hacemos 0 por 15 es 0 y restamos 2 por menos 3, que es menos 6. Nos queda 6 positivo. Si queremos encontrar una matriz inversa, que todavía no sé si lo vieron o no, pero el determinante debería ser distinto de 0, ¿no? Entonces, si yo ya obtengo un número distinto de 0, entonces si lo relacionamos con matriz inversa, que no vamos a llegar a verlo, pero deberíamos entonces poder tener el determinante distinto de 0. O sea que de esta matriz A podemos calcular la inversa, ¿sí? Si el determinante nos da distinto de 0, entonces es posible encontrar la inversa. Para la matriz F, vamos a calcular el determinante de la matriz F. En este caso es de orden 3 por 3. ¿Cómo hacemos para calcular entonces el determinante? Podemos aplicar Sarrus, ¿no? ¿Cómo calculamos con Sarrus? ¿Qué dice la regla de Sarrus? Dice lo siguiente, que podemos copiar abajo, o sea, para calcular un determinante de 3 por 3, podemos copiar la primera fila y la primera columna, las dos primeras filas abajo, de nuevo, 11, 1, 0, fíjense que es la primera fila y la segunda, menos 2, 7, 0. Y después para calcular el determinante, entonces, hacemos el producto, la suma, ¿no?, de los productos de estas tres diagonales, y les restamos los productos de las diagonales secundarias. ¿Sí? Entonces, vamos con las rosadas. Sería 11, bueno, quería que salga rosada. Hacemos primero 11 por 7 por 2. 11 por 7 por 2. A eso le sumamos el producto de la segunda diagonal principal que nos queda. Menos 2 por 0 por 0. Menos 2 por 0 por 0. Y a eso le sumamos la tercera diagonal principal. 3 por 1 por 0. 3 por 1 por 0. Y ahora restamos las diagonales secundarias. 0, que son las que marqué acá con celeste. 0 por 7 por 3. Menos 3 por 7 por 0. Es lo mismo.
restamos la segunda diagonal, que sería 0 por 0 por 11. 0 por 0 por 11, y restamos la tercera diagonal secundaria, que sería 2 por 1 por menos 2. Y fíjense entonces que ahora al resolver esto, este término nos queda, voy a hacerlo acá abajo, 11 por 7, 77, 77 por 2, 164. 154. 154, a ver si me suena más. Este me queda 0, porque nos queda 0, este nos queda 0, este nos queda 0, este nos queda 0, y este nos queda más 4. 154. Más 4 nos da 158. Entonces, fíjense que a una matriz, en este caso, la primera, ¿no? La que hicimos que fue la A, nos dio un único número, el resultado del determinante, y de la matriz F nos queda un único número. Es decir, que podemos considerar que el determinante es una función que nos hace corresponder a cada matriz un único número real. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué le quedó en el último término azul? Menos 2, 1 menos Por 1 2. por menos 2. Ah, ¿Por qué me queda eso? sí, porque le quedó 2 menos 2, digamos, 2 veces, y no queda uno positivo. Como No 1 quedaría, positivo. no quedaría 2 por 1 por menos 2. ¿Sí? Me quedó eso. Y eso me da 4 positivo. Ah, claro, no, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Capaz que yo copié esto como un poco, puedo ponerlo acá, si no. O sea, esta cuenta continúa acá, ¿no? Nos queda, solo sobrevive el resultado de esto, que es 154, y el resultado de lo último, que me da más 4, y me queda 158. Es decir, Pero, que profe, el determinante de la matriz de sí, ¿qué estaría haciendo ¿sí? eso que siguió en amarillo abajo de la matriz? Esto es una regla para calcular el determinante. El determinante de una matriz de orden 3×3. ¿Sí? No es lo mismo que una matriz de 2×2. Cuando calculamos el determinante de una matriz de orden 3×3, vamos a hacer una más, de la matriz G. Profe, después podríamos hacer la B. Bueno, vamos a hacer la B y la G, entonces. Esperen que está. Ya vieron que... Ahí está. Se me pone perezosa la pizarra ya después de tanto tiempo. Entonces, vamos a hacer la de la B primero. El determinante de B, que es raíz cuadrada de 1/2 menos raíz cuadrada de 1/3, raíz de 12, raíz de 18. El determinante. Después hacemos la de G. Entonces, tenemos que, para hacer el determinante de una matriz de 2×2, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, que sería raíz cuadrada de 1/2 por raíz cuadrada de 18, menos los elementos, el producto de los elementos de la diagonal secundaria, menos raíz cuadrada de 12 por menos raíz cuadrada de 1/3. Y bueno, ahí entonces aplicamos todo lo que sabemos hasta el momento de cómo resolver esto. Nos queda, ahí podemos aplicar propiedad inversa a la distributiva, entonces nos queda raíz cuadrada de 18 Sí, medios. celeste. Multiplicamos. ¿Sí? Justo me están avisando que me dicen acá por el chat que tienen clase de derecho, por eso se están desconectando. Bueno, ok, se quedan los que quieran entonces. Yo te explico porque justo me preguntaron, ¿sí? 12 por 1/3, multiplicamos ahí menos por menos nos da más, y 12 por 1/3 nos da 4, y entonces nos queda la raíz cuadrada de 18 dividido 2, que es 9, más la raíz cuadrada de 4, que es 2. La raíz cuadrada de 9, bueno, nos da 3, más 2, que es 5. Espero que hasta ahí se entienda. Y después, para calcular el determinante de G,
tenemos, voy a hacerlo acá al costado, tenemos el determinante de 1, 0, 2, 0, 5 menos 10, 0 menos 2, 4, y lo que hacemos para calcular ese determinante entonces es copiar la primera fila y la segunda fila, debajo de la que ya teníamos. 1, 0, 2, 0, 5 menos 10, y multiplicar entonces las tres diagonales principales que nos quedan, que son estas tres, sumar entre sí los productos y restar los productos de las diagonales secundarias, que son las que marqué con celeste. Entonces tenemos que hacer en este caso 1 por 5 por 4, eso nos da 20, 0 por menos 2 por 2, eso nos da 0, 0 por menos 10, que nos da 0. Y después restar los productos de las diagonales secundarias. 2 por 5 por 0, menos 0, menos 10 por menos 2 por 1, eso nos da menos por menos más 20, y 4 por 0 que es, bueno, era más 20, pero teníamos que restarlo, así que, porque las diagonales secundarias se restan, así que acá nos queda en realidad menos 20. Menos 0, menos 20, y ahí 4 por 0, menos 0 de nuevo. Entonces el resultado del determinante es 20 menos 20, que es 0. Como dato extra, esta matriz no admite inversa, porque si el determinante es 0, entonces G no admite inversa. No lo preguntaba, pero bueno, por las dudas. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Seguiremos la próxima.